Hola a todos, muy buenas tardes, nuevamente transmitiendo desde Pedagogía Interactiva. Vamos a esperar un poquito que se empiecen a unir las personas que van a participar del live y empezamos con nuestro tema de hoy, disciplina positiva con enfoque Montessori. Entonces, bienvenidos todos. Entonces ya en unos momenticos vamos a empezar para que se vayan allí uniendo y sé que este tema pues les va a dejar algunas estrategias como casi todos los lives que hemos hecho. La idea siempre es que se lleven algo para sus casas, o sea, que no sea solamente información, qué chévere, qué bonito, sino que yo diga, hey, esto de todo lo que escuché, esto lo voy a tomar para aplicarlo con mis hijos, para aplicarlo con mi pequeño, para mejorar nuestra calidad de vida en familia. Ese es el objetivo de nuestras charlas, de nuestros lives. Entonces, buenas tardes, nos están saludando por allí. Buenas tardes a todos. Les recuerdo nuestro tema de hoy, disciplina positiva con enfoque Montessori. Entonces, agradecerles por siempre estar allí conectados, siempre estar allí pendientes de nuestras publicaciones, compartiendo nuestros contenidos. Siempre pues nuestro objetivo es poderles apoyar con estrategias pues comprobadas de acuerdo a la ciencia, con técnicas que realmente puedan fortalecer la vida en familia. Como les he dicho siempre, aquí siempre hablamos de crianza respetuosa. Y sabemos que la crianza respetuosa no es solamente decidir dejar de gritar o dejar de golpear, sino muchas veces son muchas las cosas que debemos cambiar, ¿cierto? Son muchas las cosas que debemos reemplazar. Entonces, para eso estamos nosotros, para brindarles nuevas estrategias, para que ustedes digan, hey, si no puedo gritar a mi hijo, o no debo gritar a mi hijo, o no debo golpearlo, entonces cómo puedo guiarlo de una buena manera, cómo puedo orientarlo, cómo puedo educar sin lastimarlo. ¿Listo? Entonces, para eso es que realizamos estas charlas, para que cada vez juntos vayamos aprendiendo, vayamos mejorando y dejemos las mejores huellas a nuestra sociedad. Ese es nuestro mayor y principal objetivo. Entonces, vamos a empezar con nuestro tema de hoy, disciplina positiva con enfoque Montessori. Entonces, ¿de dónde sale este método pedagógico o esta filosofía como lo es la filosofía Montessori? Pues María Montessori, una médico italiana que se dedicó su vida a la crianza de los niños, a apoyar la sociedad de acuerdo a sus técnicas de observación, de respeto, donde empezábamos a ver, o sea, eso fue hace más de 100 años, donde los niños aún no eran tenidos en cuenta, donde se trataba a los niños como seres humanos de segunda categoría, ¿no? Entonces ellos no entienden, ellos no importan, incluso en algunas culturas se contemplaba que los niños no tenían alma. Entonces, todo eso lo hemos ido superando con el tiempo. En Latinoamérica nos falta todavía muchísimo por aprender a tratar a nuestra infancia, pero esta mujer nos dejó un legado súper importante que hasta el día de hoy está transformando para siempre la manera de educar. Y además está transformando para siempre la manera de afectar a la sociedad. ¿Por qué? Porque gracias a esta filosofía Montessori, muchos niños y muchos adultos hoy en día han desarrollado su máximo potencial. Entonces, hay muchos artistas, hay muchos personajes reconocidos que han sido creados bajo esta metodología Montessori. Y vamos a ver por qué, vamos a ver por qué es importante que nosotros como papás empecemos a indagar. Digamos que desde niños, sobre todo en Latinoamérica, hemos dicho como, lo hemos visto estos días en los comentarios en el grupo, como bueno, pero es que a mí me pegaban y a mí no me pasó nada, soy un buen ser humano. O a mí me gritaron o a mí me enseñaron a comer con correazos y aquí estoy, soy una buena persona.
Pues yo quiero decirte que de acuerdo a la ciencia, no era necesario que te golpearan para que fueras una buena persona. Incluso si no te hubiesen golpeado, hubieras podido desarrollar al máximo tu potencial, donde te crían con respeto, donde tú puedes realmente crecer en una mente donde puedes desarrollarte, ¿sí? Sin premios, sin castigos, pero sobre todo eh, donde hay límites que yo entiendo. O sea, no es porque sí, no es porque mi mamá hoy está enojada y no me quiere escuchar y me golpea, o porque entonces hoy hago lo mismo, pero como no está enojada, entonces no hay consecuencias. No, es una filosofía, como lo dije inicialmente, donde los límites claros son realmente necesarios, pero pues tenemos unos tipsitos con los que podemos empezar a entender un poquito este método, ¿listo? Entonces, como les acabo de decir, una de las, eh, pues de los lemas o de los pilares de la crianza Montessori o de la disciplina positiva es educar sin premios y sin castigos. ¿Qué es educar con premios? Cuando yo le digo a mi hijo, si te comes todo, te doy un dulce, ¿sí? ¿Qué es educar con castigos? Cuando yo le digo a mi hijo, si no te comes todo, te golpeo, algo así. Otro ejemplo de educar con premios o con castigos. Cuando le digo a mi hija, si no recoge los juguetes, no vamos al parque. Es un castigo, ¿sí? Si no recoges si recoges todos los juguetes, entonces leemos un cuento. ¿Cuál es la diferencia en el método Montessori? En el método Montessori hablamos de consecuencias, como siempre lo hemos dicho en nuestras charlas de crianza positiva. ¿Qué es educar con consecuencias? Yo le puedo decir a mi hija lo mismo sin condicionar su actuar. Yo le puedo decir, vamos a leer un cuento, pero si no recoges los juguetes, entonces no vamos a tener tiempo de leer el cuento. Tú decides, es una consecuencia. Los adultos modificamos nuestra conducta por consecuencias. Si yo, no sé, me levanté tarde, no me arreglé rápido, tenía una cita médica y llegué tarde, ¿cuál fue la consecuencia? Pues perdí mi cita médica, por ejemplo. No hubo un castigo, no es que alguien me golpeó, no es que alguien me, no sé decir, bueno, me gritó o me dejó castigada en el rincón por no haberme ido temprano. No, asumí la consecuencia que fue llegar tarde. ¿Cuál es mi aprendizaje? Pues nada, pues me tengo que ir más temprano, me tengo que levantar a tiempo, tengo que hacer las cosas más rápido para poder obtener un aprendizaje de esa consecuencia. Nadie me va a premiar si llego tarde o temprano, porque es algo que debo hacer. Por eso no está bien que eduquemos a nuestros niños a base de premios y a base de castigos. Entonces, bueno, hola a todos los que se están conectando. Saludos a República Dominicana, Chile, súper bienvenidas. México, que siempre está súper pendientes. Bueno, ya más ratico seguimos saludando. Entonces, vamos a hablar, para empezar, de 4 tipsitos que debemos tener en cuenta cuando queremos establecer una disciplina positiva en casa. Hablamos de disciplina. La crianza respetuosa jamás se refiere a que el niño haga lo que quiera, a que el niño sea irrespetuoso o a que al niño no le podemos decir nada. No, tú eres el adulto a cargo y tú eres el responsable de enseñarle a este niño a vivir. Si nosotros como adultos cometemos errores, que tenemos la experiencia, que tenemos el conocimiento, el aprendizaje y conocemos las consecuencias de nuestros actos, ahora cuanto más nuestros pequeñitos, que lo único que necesitan es una guía clara para vivir. Pero cuando nosotros no tenemos o no seguimos una guía clara, pues mucho menos la podemos transmitir a nuestros pequeñitos. De esos tipsitos vamos a empezar hablando de la importancia de tener un ambiente preparado. Nosotros debemos adaptar nuestro entorno a nuestros niños según la etapa del desarrollo en la que se encuentran. Yo no puedo estar peleando con mi bebé de 2 años porque está todo el tiempo, no sé, asomado en la ventana en un 5.º piso, por ejemplo. Porque mi deber es proteger su seguridad. Entonces, si yo sé que mi hijo está explorando, lo mínimo que debo hacer es proteger las ventanas,
proteger los enchufes, proteger todo aquello que sé que le puede causar daño durante esta etapa del desarrollo. Si sé que mi hijo quiere estar eh, cogiendo revistas y rompiendo, pues no voy a dejar los libros más finos que tengo en casa o los más lujosos para estarlo regañando o castigando porque los dañó. Entonces lo primero que yo tengo que entender es que el entorno debe adaptarse a la etapa del desarrollo del niño. Los niños crecen rapidísimo. En menos de nada tu hijo ya va a tener más de 7 años y te vas a dar cuenta que pues puedes volver a adaptar tu vida o tu casa a un ambiente de adulto, porque finalmente tu hijo, si tú sigues algunos consejos que te vamos a dar aquí, pues va a aprender a cuidar las cosas de la casa. Pero es un proceso, o sea, yo no puedo pedirle a mi hijo que haga lo que yo sé que debo hacer porque yo soy un adulto que lo adquirí con experiencia. Mi hijo lo está aprendiendo. Y tampoco es justo que yo desde ya, desde los 2 añitos o desde el año de edad, quiera involucrar a mi hijo en un ambiente donde debe comportarse como un adulto, cuando sus necesidades, cuando su desarrollo, cuando todo lo que tiene que ver con la infancia, pues es totalmente normal y natural. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es preparar un entorno. ¿Para qué? Para que mi hijo aprenda por sí mismo. En el ambiente Montessori, una de las cosas que son muy comunes es que las cosas estén a la altura del niño, que el niño requiera lo mínimo la presencia, del adulto para realizar sus actividades. Desde que el niño tiene independencia de movimiento, digamos a partir del año y medio de edad que se empieza a mover, el niño debería poder alcanzar una chaqueta o un saco cuando tiene frío, ¿sí? O debería poder tomar sus zapatos y colocárselos. O debería poder tomar un vaso y obviamente todo a su nivel y servirse agua si tiene sed. A eso le tenemos que apuntar con la filosofía Montessori o con el método Montessori, que el ambiente esté tan al alcance del niño que el niño no tenga que estar todo el día, mamá, alcánzame el juguete, mamá, alcánzame, tengo frío, mamá, tengo sed, sino que cada día el ambiente o nuestro hogar se adapte a las necesidades de los niños, donde ellos mismos pueden empezar a suplir sus necesidades básicas. Obviamente con nuestra supervisión. Digamos que el enfoque Montessori ha sido por muchísimas décadas una metodología muy importante, muy famosa, muy exitosa, porque tiene que ver con el respeto al niño, con que el adulto es una guía saludable, y obviamente el niño puede estar libre, pero con la supervisión del adulto. En ningún momento hablamos de que el niño va a estar haciendo las cosas solito y mamá va a estar aparte, sino poco a poco pues va a ir ganando esa autonomía, pero siempre bajo nuestra supervisión. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta disciplina, es muy importante que permitamos que el niño desarrolle su autonomía. Ese es el segundo puntico del que vamos a hablar. El primero es ambiente preparado y el segundo es permitir que el niño desarrolle su autonomía. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que asignar responsabilidades a nuestros pequeñitos. Sí, desde que son muy pequeñitos, desde que adquieren desde que adquieren movimiento autónomo, donde el niño puede caminar solito, el niño pues tiene 2 añitos, ya debemos empezar a asignar responsabilidades a nuestros pequeñitos. Obviamente de acuerdo a sus capacidades. No le va a decir a mi hijo de 2 añitos pues que los trastes con las ollas y todo, obviamente no, pero sí vamos a empezar a decirle que lleve su pañal a la caneca, que recoja sus juguetes, digamos si hay incluso algún tipo de elementos de aseo que son adaptados para los niños, digamos una escoba pequeñita que mientras yo estoy barriendo él me ayude a barrer, y de esa manera el niño empieza a darse cuenta que su rol dentro de la casa es importante también. No hablamos de obediencia. Generalmente en el enfoque Montessori no hablamos de que un niño es obediente, porque la palabra obediencia
a todos los papás nos encanta que nuestros hijos nos obedezcan, ¿cierto? Que haga caso. Pero la palabra obediencia es mucho más profunda, mucho más importante, mucho más emocional cuando hablamos de cooperación. Cuando yo no le digo a mi hijo que haga algo porque yo quiero que lo haga o porque yo lo digo, sino porque en esta casa somos un equipo y todos debemos apoyarnos. ¿Por qué? Por el bienestar mutuo. Entonces, cuando hablamos de cooperación, en vez de disciplina, o sea, no lo tienes que hacer, sino me gustaría que lo hicieras, me agrada que lo hagas, me ayudas cuando lo haces. Entonces, definitivamente, pues estamos creando seres empáticos, seres humanos que son, que saben servir, que no tienen que estar, no sé, digamos, el jefe mirándolo para que cumpla con sus tareas, sino que realmente entiende lo que debe hacer y que es por un bienestar mutuo y no solamente propio. Entonces, obviamente, asignar responsabilidades. El tercero tiene que ver con nuestra observación. Muchos hacemos planes cuando estamos en embarazo. Decimos, no, yo no sé, si fui una niña la que gritaba, entonces digo, yo nunca voy a gritar a mis hijos. Si fue la niña a la que mi mamá no me decía nada, yo sí voy a ser una mamá estricta con mis hijos. Hacemos muchísimos planes en el embarazo. A muchas las cosas cambian cuando ya tenemos nuestros bebés en brazo, ¿cierto? Entonces llega un momento en la vida donde decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo, en qué momento actúo sin pasarme, sin lastimarlo, pero también corrigiendo sus malas conductas para que aprenda, ¿sí? Entonces como que todos llegamos como papás a ese dilema de qué hago sin lastimarlo, pero tampoco puedo permitir que adquiera malas conductas o malos comportamientos. Es mi deber corregirlo, ¿sí? Todos estamos de acuerdo en que mi paternidad va a influir a la sociedad. Como yo cría a mi hijo, va a terminar repercutiendo en la sociedad, en su entorno, en la pareja que elija, en los hijos que tenga. O sea, todo lo que yo haga con mi hijo ahorita va a tener unas consecuencias o unos efectos en su futuro. Pero a veces hacemos planes sin conocer a los hijos que vamos a tener. Entonces, el tercer punto, que es la observación, tiene que ver con conocer a tu hijo. Si tú tienes más de un hijo, has notado que aunque hayan salido de tu vientre, son diferentes. Que a uno de ellos le agrada muchísimo pasar el tiempo contigo y al otro casi no. Puede ser. Puede ser que a uno de ellos le guste hablar muchísimo y el otro habla lo necesario. De acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a cómo somos educados, cómo percibimos el mundo, cómo percibimos el amor, como lo hemos hablado en otros lives, pues vamos formando una personalidad. Es importante que conozcas a tu hijo, que conozcas sus intereses, que veas lo que le agrada, para de esa manera poder corregir sus buenas o malas actitudes. Yo no puedo castigar a mi hijo porque no sé, porque tiene una presentación en el colegio y no quiere hablar en público, por ejemplo, porque le dio miedo, que salió corriendo, y yo no lo puedo decir que es mal educado cuando entiendo que posiblemente mi hijo no tiene suficientes habilidades de expresión, no sé, de expresión comunicativa, porque es más fuerte en otro tipo de habilidades. Entonces, algo que debo tener súper claro es que yo tengo que conocer a mi hijo para poder apoyar sus debilidades y efectivamente también poder apoyar sus debilidades y destacar sus habilidades, porque las personas somos diferentes. Entonces, cuando María Montessori propone que nosotros observemos a los niños, uno, por lo que les acabo de contar acerca de la personalidad. Los niños van adquiriendo personalidad. Y resulta que a quienes tenemos más de un hijo nos damos cuenta que hay una consecuencia que aun con un hijo, que para un hijo es suficiente y aprende y para el otro no. Que cuando yo estoy enojada y regaño a mi hijo, él le aprende, le da mal genio por un momento, pero se le olvida, mientras que mi hija queda herida y dice, pero ¿por qué me tuviste que hablar así? De pronto es más sensible, de pronto percibe las cosas de manera diferente. Entonces eso es lo que nos hace a nosotros poder aplicar diferentes técnicas con nuestros hijos y obviamente con límites claros, porque debemos ser sensibles a sus necesidades.
Yo no puedo aprovechar las debilidades de mi hijo para lastimarlo porque se portó mal. O sea, yo sé que a él le duele que le grito, entonces le grito más. No, tengo que buscar. Aquí el tema no es hacer sentir mal. Nosotros los adultos no somos enemigos de la infancia. Nuestro plan es que exista un aprendizaje. Si hay algo que tú estás haciendo que no es correcto o que no te va a llevar a un lugar bueno, no sé, por ejemplo, porque estás mintiendo, yo te puedo enseñar, en esta casa se dice la verdad a través de mucho diálogo, a través de un buen ejemplo, porque definitivamente haciéndote sentir mal, pues no voy a lograr que te portes mejor. ¿Listo? Entonces, la observación también tiene que ver, cuando hablamos de primera infancia, en notar los intereses por los que mi hijo está atravesando en este momento. Alrededor de los 3 años, los niños tienen un interés particular por empezar a participar en las actividades de la casa, por empezar a ayudar. Entonces, este periodo sensible va a pasar. Y si nosotros no permitimos que los niños se involucren en las actividades cuando ellos quieren hacerlo, pues después no podemos estarnos quejando con nuestros adolescentes que no quieren ayudar, porque estos aprendizajes se adquieren en la primera infancia. ¿Cuándo? Cuando yo veo que estoy lavando la loza y mi bebé pone una silla al lado y me quiere ayudar, ¿sí? Entonces, como yo como adulto creo que no lo va a hacer bien o que va a cometer un error o va a dejar que va a quebrar algo, entonces no le permito hacerlo y lo que estoy diciéndole es que su ayuda no es necesaria. Y después, cuando es adolescente, entonces le digo que por qué nunca me ayuda. Entonces, los periodos sensibles de aprendizaje de los niños, los hemos mencionado en otro momento, hoy no vamos a ahondar sobre ellos, pero es el momento exacto donde tú quieres aprender algo. Ahora, pongámonos nosotros en el papel de los niños. Qué pereza cuando te están hablando de algo que a ti no te interesa. No sé, tú estás viendo tu programa favorito y llega alguien a tratar de contarte o enseñarte algo. Ay, ven, es que te quiero mostrar esto que me importa, que no sé qué es importante para mí, que es... Y tú, ay, ahorita no quiero. Pero cuando eres tú quien se interesa, como por decir, oye, cuéntame qué estás haciendo, qué es eso que estás haciendo allí, en ese momento es tu cerebro el que se abre y abre esas ventanitas del aprendizaje donde a ti te importa lo que está pasando y es el momento donde efectivamente puedes aprender y puedes memorizar. En otro momento no, simplemente se te puede quedar una que otra cosita, pero pues definitivamente pues no vas a aprender mucho. Entonces, cuando los niños nos preguntan, mamá, ¿por qué? Mamá, ¿esto cómo se hace? Mamá, ¿esto por qué va así? Mami, ¿por qué el mundo funciona de esta manera o de otra? Pues es el momento donde tenemos que aprovechar para enseñarles. ¿Para enseñarles qué? Para enseñarles las 4 habilidades básicas que necesitamos en vida práctica Montessori para poder nosotros tener una autonomía en nuestra vida adulta. Esa observación pues nos va a ayudar a identificar cuáles son los intereses de mi hijo en esa etapa y ahí voy a poder enseñarle. Entonces vamos a hablar de esas habilidades que hablamos de nuestra vida adulta, o 4 áreas en las que nosotros, si permitimos que nuestros hijos se involucren en la vida diaria y nos interesamos por formar su autonomía, pues vamos a entender qué efectos positivos va a tener en su vida. Entonces, esas 4 áreas que se trabajan cuando permitimos que los niños se involucren en las tareas del hogar, porque a veces, si ustedes se dan cuenta, ni siquiera es que tengamos que pedírselos. Cuando ellos nos ven haciendo las cosas, desde que son muy pequeñitos, al parecer nos quieren ayudar. Claro, a su manera, en su ritmo, pero ellos quieren ser parte de tu vida porque para él lo que tú haces es muy importante. Y si ustedes lo han notado, siempre que los niños están jugando, ustedes les ponen atención, ellos están jugando a ser adultos, están jugando al doctor, están jugando a la mamá, están jugando a la profesora, están jugando a ser adultos. El juego es su mayor manera de conocer el mundo o de mostrar cómo ellos perciben el mundo. Esas habilidades de las que vamos a hablar de vida práctica, pues desarrollan el intelecto, desarrollan la concentración,
desarrollan la fuerza de voluntad y pues las habilidades motoras como tal. Cuando yo le permito a mi hijo participar en las tareas diarias de mi casa, como les dije, esto aparece alrededor de los 3 años. Este interés por querer ayudar a mi mamá en todo. Y finaliza alrededor de los 6 años. ¿Por qué finaliza? Porque ya si no tengo hábitos establecidos, ya es muy difícil establecerlos. Pero ya no voy a tener tanto interés, ya mi interés va a estar centrado en otras cosas. Entonces, vamos a hablar de estas 4 áreas de vida práctica que María Montessori propuso sobre la importancia de nosotros aprovechar esa sensibilidad que los niños tienen por ayudarnos en casa. La primera son las actividades preliminares. Yo debo enseñarle a mi hijo desde que es muy pequeñito cuál es el orden de las cosas, dónde van las cosas. Ese orden le permite a él saber o sentirse en un lugar seguro, en un lugar estable, protege su bienestar tanto físico como mental. Es importante que tú como adulto te acostumbres a vivir en un lugar que esté ordenado, que sea un lugar donde siempre las cobijas vayan en el mismo lugar, las toallas vayan en el mismo lugar, que el niño sepa dónde están sus colores, sus cuadernos de colorear, y que sepa que cuando termina allí los deja porque allí los va a volver a encontrar. Si nosotros como adultos no promovemos estos espacios, pues el niño va a vivir en un mundo donde definitivamente no sabe dónde van las cosas, entonces las va a dejar en cualquier lugar. Entonces es nuestro papel empezar desde muy pequeñitos a establecer esas rutinas de orden en los niños, desde que son bebecitos de brazos. Vamos a dejar tus sacos en este lugar, o mira dónde van los zapatos, mira dónde van las cosas, tráeme los zapatos o tráeme, no sé, tu champú. Los niños empiezan a saber dónde están las cosas cuando nosotros somos ordenados, cuando tenemos un lugar para cada cosa. Aparte, el tener un orden para las cosas facilita las rutinas del hogar. O no sé a quién le ha pasado que siempre que se va a ir de casa no encuentra las llaves, o no encuentra, no sé, en este momento digamos la mascarilla o el tapabocas que nosotros decimos en Colombia, pues porque no tienes un lugar donde dejar tus mascarillas, pues siempre vas a estar buscándolos por toda la casa. Pero una de las pautas de la disciplina es que cada cosa tenga su lugar. ¿Listo? La disciplina japonesa lo enseña muy muy bien, y María Montessori empezó a decirnos, si empezamos desde pequeñitos, pues les vamos a facilitar la vida. El segundo es empezar a fortalecer en ellos el cuidado propio desde que son muy pequeñitos. Entonces, desde que yo le estoy bañando en su tina, le voy a decir, bueno, ahora lávate tú la cabeza. Nosotros, cuando sabemos que podemos empezar a enseñar sobre el cuidado propio, cuando vemos que el niño empieza a tener coordinación visomanual, es decir, que yo le digo dónde está tu cabeza y él se toca la cabeza, o dónde están tus ojos y él se toca los ojos. Entonces, eso ya es una muestra de que podemos empezar a enseñarle al niño sobre su cuidado propio, porque yo le voy a decir, lávate el cabello mientras yo estoy allí supervisando, obviamente. Ahora lávate las manos, lávate los brazos, vamos a peinarnos, vamos a cepillarnos. Hace unos lives tuvimos una invitada que nos dejó un tip súper chévere, y es el tema, digamos, del cepillado. A muchos papitos les cuesta establecer el cepillado en los niños pequeñitos, y ella nos dejaba un tip súper importante, y ella decía, yo tengo 2 cepillos de dientes en casa para mi hija. Y lo que hacemos es que ella se cepilla con su cepillo y después yo la cepillo con su cepillo. Entonces le permito formar esa autonomía, pero me aseguro que sus dientes queden bien cepillados, porque efectivamente su bienestar depende de mí, ¿sí? Si digamos que sus dientecitos se empiezan a dañar, no voy a decirle a mi bebé de 2 años, pero es que como no te sabes cepillar, pues están dañando. No, su bienestar sigue estando bajo mi cuidado porque yo soy el adulto a cargo, pero voy a permitir que tú puedas generar esa autonomía bajo mi supervisión. Yo voy a hacer esa guía, pero voy a permitir que te desarrolles, porque tampoco, ella nos aconsejaba eso, tampoco le voy a decir a mi hija, ay, lo estás haciendo mal, ven, yo lo hago porque tú lo hiciste mal. No, lo hacemos como un juego, primero tú y después yo, primero tú y después yo. ¿Y qué estoy haciendo? Fortaleciendo ese hábito tan importante que es el cepillado, y además haciéndole sentir que ella es autónoma y que lo que ella hace por ella misma también es muy importante. La tercera cosa que vamos a hablar
La primera de las áreas de vida práctica son las cosas preliminares, la segunda es el cuidado propio. Las cosas preliminares tenían que ver con el orden de la casa, la segunda son el cuidado propio y el tercero tiene que ver con el cuidado del hogar. Como les dije, desde que el niño gane independencia de movimiento, vamos a empezar a incluirlos en las tareas del hogar. Los niños pueden realizar varias tareas de acuerdo a su edad. Como les dije, siempre de acuerdo pues a sus capacidades. No le voy a decir a mi hijo de 2 años que tienda la cama y voy a exigirle que lo haga bien, ¿cierto? Pero pues hay tareas que ellos pueden hacer, como poner la mesa, como limpiar el polvo, como ponerle agua a las plantitas, como desempolvar los muebles, barrer el piso, lavar los cubiertos mientras yo estoy lavando los platos. Hay muchos papás que dicen como, bueno, yo no necesito que mi hijo aprenda a hacer cosas de la casa, yo no necesito que mi hijo, no sé, lave los platos, por ejemplo. Pues quiero decirte que ese periodo de sensibilidad, lo que le está diciendo, o sea, le está diciendo al cerebro que está aprendiendo todas las habilidades que va a necesitar en el futuro. La lógica matemática se desarrolla a través del orden de la casa. Así ustedes piensan que, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver lavar los platos con la matemática, por ejemplo? Pues cuando tú lavas los platos, tienes que estar concentrado haciendo una tarea, tienes que entender que hay una secuencia para hacer las cosas y que tu tarea tiene un principio y un fin. Entonces, todo lo que estamos desarrollando en el pensamiento matemático o el pensamiento abstracto, lo aprendemos en esas tareas de la casa, que para nosotros ya son sencillas, pero que cuando el niño las empieza a hacer, para él son complejas, porque tienen que acordarse cómo van. Es cuando yo le digo a mi niño alrededor de los 3 años que tiene que tender su cama, pues entonces al principio tengo que permitir que lo haga como él puede hacerlo. ¿Sí? No le voy a decir, no, ven, yo la atiendo porque tú no lo haces bien, o ven, yo lo arreglo. No, tal como lo haga, yo le voy a decir, oh, qué bien, tendiste tu cama. ¿Por qué? Porque él mismo se va a ir dando cuenta de que cada día le queda mejor. Eso es parte de la autonomía que ganamos nosotros cuando nos permiten hacer nuestras tareas o nuestras responsabilidades a nuestro ritmo y en nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo aprendemos? Pues viendo cómo quedan las cosas y yo hoy me asomo y digo, no, pero la de mi mamá está quedando más bonita, entonces ¿por qué? Entonces, bueno, al otro día voy a estirar mejor la sábana y voy a poner la almohada en otro lugar y de esa manera voy desarrollando ese pensamiento crítico sobre mis mismas actividades que me permite desarrollar más adelante todo lo que voy a necesitar para la matemática. Entonces, miren cómo es de importante nosotros establecer en los niños estas actividades cotidianas y permitirles ser parte. Cuando nosotros involucramos a nuestros niños desde muy pequeñitos en esas tareas del hogar, como María Montessori nos lo aconsejó, no, o sea, no es ni siquiera para que nos ayuden, es por su propio desarrollo, es por su propia autonomía, es porque todo lo que estás aprendiendo, de que eres capaz, de que puedes realizar una tarea, de que yo necesito tu ayuda, es decir, que eres importante. Entonces todo eso lo empezamos a desarrollar de una manera totalmente natural. Y no voy a ser el adulto que, ay, qué pereza ordenar mi casa, qué pereza tender mi cama, qué pereza, porque ya lo tengo como automático en mi cerebro de una manera natural, donde no es una carga para mí, donde el aseo de mi hogar o la limpieza de mi entorno no es una carga para mí, sino es parte de mi desarrollo, es parte de mi diario vivir. Bueno, entonces, para continuar, estábamos hablando, retomando, de todo lo que desarrollamos cuando nosotros establecemos disciplina positiva en los niños. Entonces ahí hicimos un paréntesis gigante sobre las actividades de vida práctica que nos aconseja Montessori, y es decir, el niño en casa aprende muchísimas más cosas que las que yo creo que aprende cuando lo siento hacer una tarea, ¿sí? Está aprendiendo a vivir. Entonces, obviamente cuando tú sientes a tu bebé hacer, no sé, a colorear o a hacer alguna actividad motora, pues sí, está adquiriendo un aprendizaje o está desarrollando una habilidad. Pero aquello que tú le enseñas en casa son esas cosas que definitivamente le van a acompañar el resto de la vida. Hay una que se nos olvidó, perdón, porque eran 4 áreas que trabajamos. Una de ellas, bueno, vamos a repasar las áreas. Entonces, son actividades preliminares, que es todas las cosas tienen un orden.
el cuidado propio desde que el niño tenga libertad, autonomía de su movimiento o libertad de movimiento. Vamos a empezar a incluir que sí, que tenga cuidado por su propio cuerpo, cuidar su casa o el cuidado y la limpieza del hogar, que lo vamos a empezar a incluir muy pequeñitos. Y el cuarto es la cortesía y la amabilidad. Los niños aprenden a ser amables y aprenden de cortesía en casa. Eso no lo aprendemos en el colegio. ¿Cómo lo aprendemos? Pues cuando tú lo saludas, hola, buenos días, ¿cómo estás? Cuando no se despierta el niño y de una vez empezamos a regañarlos y como con la cantaleta. No, si yo quiero que mi hijo salude, ¿qué tengo que hacer? Pues saludarlo, recordarle que siempre que llegamos a un lugar saludamos, que damos la mano. Bueno, pues en estos momentos pues no estamos dando la mano, pero sí es muy importante que nosotros esas normas de cortesía, decir por favor y gracias, las aprendamos en casa. ¿Cómo las aprende un niño más fácilmente? Cuando yo lo hago con él. Cuando yo le digo, por favor, me pasas esto, gracias, amor, gracias por tu ayuda. Entonces, ellos lo aprenden primero por imitación y segundo porque estoy allí yo reforzándose. Entonces, cuando él le pide algo al papá, yo no dijiste por favor, no dijiste gracias, olvidaste decir gracias. Entonces, de esa manera le estoy reforzando y esas normas de amabilidad, cuando yo las adquiero de forma totalmente natural y autónoma, pues es una manera pues muy simple de relacionarme con el mundo, donde no me cuesta, dar las gracias o llegar y saludar a un lugar, sino que ya lo tengo pues como parte de mi desarrollo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, pues hablamos de 4 áreas y vamos a continuar con los beneficios de nosotros practicar la disciplina positiva con enfoque Montessori. Siempre hablamos de que, como lo dije al inicio, para las personas que se conectaron en pues después, la disciplina Montessori o la disciplina positiva habla de que no usamos gritos, no usamos castigos, menos golpes, pero tampoco usamos premios. O sea, no te digo que si te portas mal te voy a golpear, pero tampoco te digo que si te portas bien te voy a dar un dulce. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros no desarrollamos autonomía para realizar nuestras actividades de manera autónoma. Si a ti a toda hora te están condicionando que para que te hagas algo o tiendas tu cama tienes que recibir un premio, pues definitivamente pues va a llegar un momento donde eso no va a ser así. Entonces, ¿qué? ¿No lo vas a hacer? O siempre tienes que tener a alguien encima para tú cumplir tus responsabilidades, te cuesta tener una voluntad firme donde tienes una rutina o una disciplina clara para hacer tus actividades, pues eso lo desarrollamos en la infancia. Entonces, por eso, cuando nosotros evitamos educar con esos premios o esos castigos, pues logramos que el niño aprenda que cuando no hace las cosas hay una consecuencia. Vamos a dar otro ejemplo de lo que sería un castigo. Por ejemplo, tu hijo está, no sé, es la hora de ir a dormir o son las 7 de la noche y tú le dices como que es hora de ponerse la pijama y cepillarse los dientes. ¿Sí? Entonces colócate tu pijama y cepíllate los dientes. O si no, no puedes ver televisión. Ese sería un castigo, por ejemplo. Un premio sería decirle como colócate tu pijama y cepíllate los dientes y te dejo ver televisión un ratico. Ese sería un ejemplo de premio. Pero cuando yo le digo, si te pones la pijama y te cepillas los dientes, vas a tener un ratico antes de ir a dormir para jugar o para ver televisión. Tú decides. Entonces, si no lo hace, ¿qué pasa? Pues va directo a la cama y no hay tiempo de juego ni tiempo de televisión. Ni siquiera tenemos que volver a explicarlo. Ni siquiera tengo que volver a esa lucha de poderes. Pero es que yo te dije, pero no. Simplemente establecimos el límite. Cuando el límite no se cumple, ¿qué hago? Cuando mi hijo no quiere hacer algo, ¿qué hago? Pues actúo. Lo tomo, lo llevo a su cama, te dije que te colocaras la pijama y voy a esperar con una voz firme, sin necesidad de alterarme. No necesitamos gritar ni necesitamos alterarnos para que nuestros hijos nos obedezcan. Tú no quieres que tu hijo te tenga miedo. Nadie quiere que sus hijos le tengan miedo, que sus hijos corran cuando tú llegues porque qué miedo llegó mi mamá y me va a lastimar si no hago lo que ella dijo. Tú quieres que tus hijos te amen y que entiendan que tú también tienes necesidades y quieres sentir su cooperación. O sea, es diferente, por eso les decía al inicio, es diferente la cooperación a la disciplina. La disciplina dice,
se hace porque yo digo. La cooperación le dice al niño, me agrada contar con tu ayuda. Y eso hace que realmente yo pueda, desde ya, tener estos beneficios de los que vamos a hablar a continuación. Entonces, cuando yo establezco disciplina positiva con consecuencias lógicas, como les dije siempre, pues la consecuencia es el tiempo que no usó para ponerse la pijama, ahora pues se corrió y ya no tiene tiempo de jugar o de ver televisión. Entonces, es una consecuencia totalmente lógica, no es algo sacado de contexto, donde como no me hiciste caso, entonces, no sé, te vas castigado sin comer a tu cuarto. Las necesidades del niño son innegociables. Yo no puedo castigar a mi hijo ni con comida, ni con, no sé, con pararlo mucho tiempo en contra pues de su resistencia física. O sea, todo lo que afecta o atenta contra la autonomía y las necesidades del niño y obviamente contra su integridad, pues no es enseñanza y tampoco es saludable para su desarrollo. Entonces, estimular las capacidades individuales es uno de los beneficios que tenemos cuando establecemos disciplina positiva. Entonces es necesario que tu hijo sepa de qué es capaz. ¿Y eso cómo lo logra? Cuando yo lo dejo participar en las actividades de la casa, cuando yo no soy una crítica, sino más bien estoy allá apoyándole, hoy te quedó mejor, muy bien, vas mejorando. Tampoco que me vaya al extremo de los halagos, de que todo está perfecto, pero sí reconocer el esfuerzo, y reconocer que cuando te esfuerzas, llegas lejos, ¿sí? Eso es importante siempre recordárselo a los niños desde que son muy pequeñitos. También el tema de que se incremente la automotivación. Entonces, cuando tú te das cuenta que tienes una consecuencia por no levantar tus juguetes, por ejemplo, que ya después no sabes dónde está tu juguete favorito porque no lo dejaste en el lugar donde estaba, o que los juguetes se dañaron porque alguien los pisó, porque los dejaste en el suelo donde pues, todos pasaban, siempre hay una consecuencia lógica. Entonces, te enseñas a automotivarte a hacer las cosas. Entonces yo lo voy a hacer porque pues, necesito hacerlo, porque debo hacerlo y no porque alguien me lo está diciendo. Y eso pues a largo plazo trae disciplina a mi vida, donde yo tengo un horario para hacer las cosas, donde yo puedo hacer las cosas como sin sentir la presión de otra persona, sino porque yo realmente decido hacerlo. Eso además trae satisfacción propia, porque es algo que tú logras, es algo que solo es tuyo. Cada vez que tu hijo tiende su cama y sale de su cuarto, dice, hey, lo hice yo, y tiene 3 años. Entonces, desde que son muy pequeñitos, ellos empiezan a desarrollar esa autonomía por todo lo que están logrando y sin necesidad de que tú estés allí encima como un policía diciéndole que está bien o que está mal, sino guiándole para que cada día pueda mejorar estas capacidades, siempre de manera muy, muy respetuosa. Veamos a nuestros niños como esos adultos que queremos que sean. Porque muchas veces nosotros olvidamos que ellos van a ser grandes y creemos que siempre van a ser niños, entonces no importa cómo yo le hable, no importa cómo yo lo trate. Y yo siempre me pregunto, y siempre se los he compartido allí en los artículos, yo trato e intento tratar a mis hijos tal como trato a una persona cercana a mí, un compañero de trabajo, a mi pareja, incluso a mis padres. ¿Por qué? Porque ¿cómo les hablaría yo cuando estoy enojada? Porque hacen algo que yo no esperaba que hicieran o toman una decisión que yo no esperaba que tomaran. Claro, tengo total derecho a estar enojada, decirles lo que siento, pero ¿cómo se los voy a decir? Porque si son mis hijos, entonces tengo derecho a gritar, a lastimar, a golpear y a otra persona no. Y siempre voy al mismo punto, porque a veces creemos que nuestros hijos merecen nuestra peor parte. No debe ser así. Es algo en lo que nosotros como adultos tenemos que empezar a gestionar, calmarnos, autogestionar nuestras emociones y ahí sí dirigirnos a ellos para corregir la conducta. Porque tampoco se trata de que como estoy enojado no te digo nada y lo dejo pasar, sino siempre tengo que llevar a la reflexión. Siempre tengo que aprovechar cada error de mi hijo para enseñarle a vivir. Entonces, hoy no lo hizo bien, hoy me contestó mal, hoy le pegó a su hermanita, hoy, bueno, no sé qué hizo hoy. Pero en lugar de usar esto para lastimarlo y para hacerlo sentir lo peor que yo pueda hacerlo, lo que voy a hacer es, le voy a decir mi punto, cómo me hace sentir a mí, y también le voy a decir cuáles son las consecuencias. Entonces, ¿tú crees que está bien? ¿Qué crees que faltó de ti? ¿Cómo crees que podemos hacerlo mejor? Y podemos empezar a conocer a nuestros hijos y nos enteramos de muchas cosas. Por ejemplo, le pegó a su hermanita, estoy hablando de niños de, no sé, 2 o 3 años,
porque hace mucho tiempo estaba llamando tu atención y no la consiguió. Entonces, ¿qué hizo? Le quitó el juguete, le pegó, le dio el puño. Entonces, cuando nosotros empezamos a indagar esas necesidades de los niños, podemos darle una alternativa. Decirle, no, pues es que esa no es la mejor opción, podemos hacer de esta manera, o la próxima vez obramos de otra forma, y les estamos dando herramientas y no los estamos condicionando a que como yo me enojé y yo lo estoy castigando, pues él lo va a hacer, la próxima vez lo va a hacer a escondidas, ¿sí? Va a desquitarse de su hermanito a escondidas, por ejemplo, volviendo a este ejemplo inicial. Entonces, eh, para finalizar, pues quiero retomar el tema de la cooperación. Entonces, nosotros cuando incluimos a nuestros niños en las tareas, de acuerdo a los consejos o el enfoque Montessori, donde los incluimos en la vida práctica y tiene efectos para su conducta, para su desarrollo cognitivo, para su voluntad, para todo lo que tiene que ver y necesitamos tanto los adultos, pues también estoy enseñándole que necesito de su ayuda, que papá y mamá también son personas humanas, seres humanos, que necesitan de su cooperación, que no somos autosuficientes, que mamá se cansa, que papá llega cansado, que a veces está irritable. Entonces, cuando nosotros hablamos de cooperación, podemos lograr que nuestros niños sean seres empáticos con nosotros también. Porque cuántas mamás no se amargan o no viven cansadas cargando de pronto las responsabilidades de todos, tengo que tender las camas de todos, tengo que lavar los platos que todos usamos, tengo que, no sé, cocinar para todos. Pero cuando nuestros niños empiezan a crecer y nosotros empezamos a delegar responsabilidades, obviamente de acuerdo a sus capacidades, pues vamos a empezar ellos van a ir creciendo, entendiendo que esas tareas alguien tiene que hacerlas y que definitivamente requieren un esfuerzo y requieren un tiempo en especial. Y esa capacidad de servicio se desarrolla muy tempranamente en la infancia. Entonces no vas a tener el problema, como les dije inicialmente, de que las tareas de la casa sean una carga, sino que estás formando a tus hijos a través de la cooperación. Entonces no es que tienda la cama porque yo se lo ordeno, sino porque es tu espacio personal, es el lugar donde duermes, te mereces dormir en un lugar ordenado, en un lugar limpio, y aparte estás cooperando con las actividades que nos corresponden a todos. ¿Listo? Entonces, ya para ir cerrando, vamos a responder algunas preguntas, agradeciéndoles como siempre este espacio que apartan para nosotros desde muchos lugares donde nos escriben, desde Medellín, en Colombia, Perú, siempre Perú está súper presente, muchísimas gracias. Bueno, hay escuelas que manejan el tiempo fuera, ¿se recomienda el tiempo fuera? No. Montessori nos recomienda el tiempo dentro para el niño y el tiempo fuera para el papá. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo dentro es que cuando tu bebé está perdiendo el control, yo le doy el espacio para que él manifieste su frustración, pero siempre le recuerdo que estoy ahí, ¿sí? Entonces es como, está haciendo una pataleta. Obviamente la pataleta siempre es el lugar donde se haga, tiene mucho que ver. Si es en casa, pues yo le permito, cuido que no se vaya a lastimar y siempre le digo, hey, entiendo que estés frustrado, empatizo con él, entiendo que querías jugar con eso, le pongo en palabras lo que estás sintiendo, entiendo que estés triste o entiendo que estés enojado. Si me necesitas, aquí voy a estar. Entonces es como yo darles espacio para que él se exprese o exprese lo que está sintiendo, porque la gestión emocional requiere muchos años de acompañamiento, incluso muchos adultos aún no lo logran. Entonces es ese espacio para que una vez esté calmado yo pueda hablar sobre lo que pasó y le dé nuevas estrategias, como que yo decirle, mira, esto la próxima vez vamos a respirar profundo, vamos a contar hasta 10 antes de perder el control. Entonces ese es el tiempo adentro, donde yo no aparto a mi hijo porque no puede controlar sus emociones, porque definitivamente soy yo la persona que debo enseñarle a regularlas. Si yo lo aparto, lo que le estoy enseñando es que sus emociones no son importantes, uno, que él no es importante para mí porque solo lo quiero cuando está feliz, y dos, que tenemos que ocultar nuestras verdaderas emociones. Entonces, si yo estoy frustrado, si estoy enojado, si me siento, no sé, infeliz en una relación, entonces no me puedo ir porque no sé demostrar lo que siento. Entonces,
es bastante profundo, no aprender a regular o a identificar nuestras emociones desde que somos pequeñitos. Entonces se requiere acompañamiento y efectivamente es el padre. Ahora, tiempo fuera para papá, ¿por qué? Cuando como mamá estás a punto de perder el control, necesitas respirar y tomarte un tiempo para ti. Entonces, una de las estrategias que nos dejó nuestra psicóloga hace unos lives que nos visitó era el tema de la respiración. Entonces, cuando tú sientas que vas a perder el control, siéntate, abre una ventana o siéntate en la puerta de tu casa, en el lugar donde sientas que recibes aire y empieza a respirar profundo. ¿Cómo sabes que estás recuperando el control? Cuando puedes controlar tu respiración. Normalmente cuando estamos enojados o tristes, nuestra respiración se altera, ¿cierto? Entonces empezamos a respirar como más rápido, más profundo. Cuando logramos retomar el control de nuestra respiración, es una de los alertas de que ya podemos ocuparnos de la situación que está pasando. Entonces tómate ese tiempo fuera antes de ir a corregir a tu hijo, antes de ir a hablar con él, antes de ir a lastimar, porque muchas veces no nos tomamos ese tiempo y terminamos descargando todas nuestras crisis pasadas y todo lo que está pasando en nuestra cabecita con los más pequeñitos que también están aprendiendo a gestionar sus emociones. Entonces no les damos como el mejor ejemplo. ¿Listo? Entonces, tiempo fuera para el adulto. Para el niño, tiempo dentro. Bueno, tenemos una pregunta acá. Un bebé de 2 años y 7 meses que se ha convertido en una guerra para que coma y se vaya a dormir. Rutinas súper claras, ojalá con imágenes, imprimir tus rutinas diarias, todo lo que haces con tu bebé a través de la observación, miras lo que hacen todos los días, lo pones en la pared y empiezas a seguir esas rutinas todos los días con una secuencia independientemente de la hora en la que empiece. Entonces las rutinas no se tratan de un horario, sino de una secuencia. La rutina de la noche, como lo aprendimos en el live de las rutinas, que pues también te recomiendo que lo mires allí, debe ser casi ortodoxa. Todas las noches lo mismo para que tu bebé logre conciliar el sueño. Acuérdense, niños, el tema de los micro despertares, digamos de despertarse varias veces en la noche, se regula más o menos hasta los 7 años. Entonces, al principio tenemos que crear una rutina muy, muy clara para que ellos asocien todas esas rutinas y el cerebro se vaya preparando para dormirse. No es como que yo solo apago la luz y se duerme. No, en los niños requerimos toda una rutina y todo como un ritual para que ellos logren conciliar el sueño y cada día se haga más fácil. Entonces, no hay una rutina en específico. Lo ideal es que sea de acuerdo a tus necesidades y a tu horario normal. Por ejemplo, si tú lo bañas en la noche, entonces lo bañamos, le hacemos un masaje, leemos un cuento y nos vamos a la cama. Entonces se va a levantar y es hora de dormir. En ese momento, prácticamente todos en casa tienen que empezar a entender que las luces tienen que ser bajitas, que no debe haber mucho ruido, porque de esa manera es que enseñamos a los niños a adquirir el hábito. Para los adultos es mucho más fácil ya después dormir con ruido o dormir con las luces, pero para nuestro cerebro es importante también que desde una hora de la noche, una hora antes de empezar la rutina de dormir, empecemos a bajar las luces de la casa para que el niño empiece a interiorizar que pronto viene la hora de dormir y así se va preparando. Entonces, si tú lo haces muy juiciosa durante unas 2 semanas, ya cada vez va a ser mucho más fácil que tu bebé vaya a dormir sin problema y que duerma más tiempo en la noche. Entonces, este live va a quedar guardado en el grupo. Después lo subimos a YouTube y lo volvemos y lo compartimos en el grupo. Normalmente lo tenemos. Acuérdense que hay una sección al inicio del grupo, en la presentación, allí en la portada, que dice temas. En esos temas hay distintas pues temáticas que hemos trabajado, no sé, dejar el pañal, educación emocional, Montessori, por ejemplo, y también hay uno que dice lives. Entonces ustedes entran a ese tema y ahí les van a aparecer todos los videos que hemos hecho desde que empezamos con el grupo, desde que empezamos pues con las charlas en vivo, y allí pues pueden tener como toda la información que requieran en un momento específico en un solo lugar, ¿vale? Pero va a quedar en el grupo. Listo, última pregunta ya para terminar. Entonces, en la escuela donde estudia mi hijo, cuando los niños cuando los niños no hacen caso o molestan a sus demás compañeritos de castigo, los mandan a otro salón de clase y los hacen parar enfrente de todos con los brazos alzados.
y los dejan allí parados hasta que ellos digan que aprendieron la lección. Pues no, definitivamente es una estrategia de la Edad Media. No necesitamos hacer sentir mal a los niños para que se porten bien. En los adultos no funciona, o sea, tú haciendo sentir mal a tu pareja no vas a lograr que se porte mejor, o sea, eso no pasa. De la misma manera, pues, con los niños hay una técnica Montessori que puedes compartir de pronto con las docentes de tu bebé, que se llama la mesa de la paz. En esa mesa de la paz, la ponemos en un lugar específico, en casa podemos tener una mesa de la paz, donde vamos cuando nos sentimos desbordados, cuando peleo con mi hermanito, por ejemplo, entonces nos sentamos allí los dos y tenemos algunos elementos, por ejemplo, un reloj de arena. Entonces ponemos el reloj de arena y el reloj de arena dura 1 minuto, entonces durante mi tiempo el reloj de arena yo voy a exponer mis argumentos porque peleé contigo, pero apenas acaba mi tiempo, debo cederte el turno para que tú puedas expresar también lo que sientes y así nos vamos turnando. Entonces aprendemos a escuchar, aprendemos a argumentar, aprendemos a expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, qué nos gustó, qué nos disgustó, aprendemos a dialogar, algo tan importante en los adultos de hoy en día. Entonces, la mesa de la paz también funciona cuando tú pierdes, o sea, no sé, cuando tú pierdes el control de tus emociones, pues tú solo, no sé, mamá no hizo lo que yo quería y yo perdí el control. Entonces puedes ir a la mesa de la paz y allí incluso puedes tener algunos libros relajantes que te hacen calmar, o puedes ver algunos cuentos y ya el niño sabe leer, digamos, algunos cuentos que hablen sobre la gestión emocional, el monstruo de los colores y bueno, esos temas de gestión emocional. Incluso también hay algunos que tienen el frasquito de la calma, ese descarcha que se mueve que me ayuda como a recuperar el control de la situación, como que me ayuda a relajarme. Y hay distintas estrategias que hoy podemos aplicar. Pues no sé, digamos que no se me hace raro porque hay muchas instituciones que aún siguen como sin conocer cómo funciona el cerebro de los niños, sin saber cómo aprenden los niños, sin saber cuáles son las verdaderas necesidades de la infancia y siguen cometiendo atropellos con los niños, logrando que se sigan replicando todos esos tipos de violencia en nuestra sociedad. Entonces los niños salen de allí a desquitarse con el primero que se encuentran fuera, porque no están lidiando con lo que están sintiendo ni con lo que les hace sentir mal. Entonces no está bien, y pues sería muy bueno que pudiéramos compartirles a ellos técnicas que son muy buenas, con excelentes resultados, que forman excelentes adultos sin necesidad de dañar la autoestima ni la dignidad del ser humano. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, voy a dejar hasta ahí, agradeciéndoles su tiempo de siempre, de todos los jueves. Allí va a quedar el video si llegaron tardecito para que lo puedan volver a ver completo. Gracias por todos sus comentarios, gracias por los mensajitos que nos dejan. Ya somos 30,000 miembros, hemos crecido bastante y pues seguimos creciendo gracias a ustedes, gracias a que nos siguen compartiendo el contenido y nos siguen motivando a que continuemos compartiendo este tipo de temas con ustedes. Entonces esperamos que haya sido de agrado para ustedes, que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias por conectarse con Pedagogía Interactiva. Que tengan una excelente tarde.